Estamos aquí en esta rueda de prensa, la oposición en este país, así de simple. Estamos las mujeres y los hombres que somos la oposición, la resistencia a esta desgracia de gobierno que le tocó vivir a este país por este sexenio. Aquí estamos las mujeres y los hombres de Acción Nacional, en la 65 legislatura, y que entendemos que representamos a millones de mujeres y de hombres más a lo largo y ancho de todo este país. Les agradecemos mucho su presencia, compañeras, compañeros, amigos, amigas, representantes de los medios de comunicación. Les agradecemos, como siempre digo, por la gentileza de su tiempo, de su atención y de que nos permitan reverberar un mensaje que es crucial para nosotros. Miren, desde hace un año, desde hace 4, nosotros como Acción Nacional lo decimos, no hay un instrumento de política pública más importante para el país que el presupuesto anual del país. Y como bien se dice dentro del PAN, tú podrás aventarte discursos muy bonitos, muy amables, muy prometedores. ¡Qué bien! Todo lo que tú como servidor público o como gobernante, todo aquello que prometas para quedar bien, que no se vea reflejado en el presupuesto, es pura palabrería. Eso es lo que es. El único hecho real de amor y de atención a la gente es que se vea plasmado en un programa etiquetado en el presupuesto. Y se los decimos, estamos a punto de votar el 4º presupuesto de esta 4T, 4 de 6. Y es obvio que seguimos con la inercia que esta 4T siempre ha querido, que es no escuchar a los demás. Miren ustedes, mis amigas y amigos, hace poco más de un año, votó más gente por nosotros, votó más gente por el PAN, por el PRI, por el PRD en una coalición Va por México, que por el oficialismo. Fuimos prácticamente 1,5 millones más de personas las que representamos. Y aún así ellos insisten en no dialogar. Con los únicos con los que el oficialismo quiere dialogar es con ellos mismos. Y si creemos que por alguna razón este país no ha podido avanzar, es precisamente por eso, por ese ensimismamiento, por creer que no existen más voces. Y para nosotros esto es una desgracia, porque tiene toda la razón de ser que el presupuesto, desde que se promulgó nuestra Constitución y desde antes, se ha votado en el Poder Legislativo y no se dicte desde el Poder Ejecutivo, es precisamente porque el dinero público, el dinero que la gente le da a los servidores públicos para que se le devuelva a esa gente, debe de ser producto de un consenso. Por eso constitucionalmente es una facultad del Poder Legislativo, para que sea el producto de una pluralidad. Y los que hasta ayer llamábamos el oficialismo, que yo creo que ya más bien les queda el término de oficialía, ya no son el oficialismo, son la oficialía. Simple y sencillamente ceden esa facultad constitucional para seguir obedeciendo al único patrón que tienen, que como evidentemente sabemos, es el Poder Ejecutivo, aunque se vendan como representantes populares. Pero miren, no solo eso, no solo aquí no le cambian por instrucciones de su jefe ni una sola coma, sino que incluso ya después de aprobado, después este gobierno lo modifica como se le antoja. Y dice algo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ni pío. Miren, les pongo un ejemplo. A la Secretaría de Gobernación se le dio en este año 50% más de lo que se le presupuestó en el 2022. 28% más a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pasó el Banco de Bienestar de 321 millones de pesos, aquí aprobados hace un año, a 2,321 millones de pesos. El aeropuerto pasó de 419 a 1,300 millones de pesos. En fin, ni lo que aquí votan por instrucción es algo que después pueden defender. Pero eso sí,
De por sí recortaron en salud hace un año, pero ya después de la decisión en el Congreso le recortaron 1,500 millones de pesos más. No solo eso, estamos en un gobierno de lo más irresponsable en materia económica. Miren, todos los gobiernos, mis amigas y amigos de los medios de comunicación, reservan recursos, precisamente para que si Dios no quiera haya alguna emergencia o crisis, haya recursos extraordinarios. No ha habido un gobierno que los haya vaciado más que el gobierno de Morena. El fondo que existía para estabilizar las finanzas, en el 2018 tenía 320,000 millones de pesos. Hoy le quedan 25,000 millones de pesos. Lo que no hicieron 4 gobiernos sexenales, lo hizo Morena en 4 años. Vació el fondo de estabilización, igual que vació los fideicomisos. ¿Y qué nos decían hace una legislatura? Bueno, estamos desapareciendo el fideicomiso del deporte porque se va a ver reflejado en los presupuestos para el deporte. Estamos reventando el fideicomiso de cultura porque se va a ver reflejado en el presupuesto en el área de cultura. ¿Cuántos, por poner 2 ejemplos, pesos se vieron reflejados? De los miles de millones que había en fideicomisos, ¿cuántos se vieron reflejados en el presupuesto correspondiente en deporte o en cultura? 0 pesos. Hoy es tiempo, 3 o 2 años después, que no tenemos idea de dónde están casi 300,000 millones de pesos de fideicomisos desaparecidos. Y ahora nos salen con la gracia de que se van a meter algo que acaban de votar, y por supuesto nosotros lo hicimos en contra, que habrán de tomar fondos para el ahorro para la vivienda y para los bonos de pensión. De verdad que Dios nos agarre confesados como país. Antes se ahorraba para evitar crisis económicas. Ahora gastan lo que no se renueva para salir del paso. Y de nuevo, prefieren sus obras faraónicas e inservibles, como una refinería que para el récord Guinness, porque no creo que haya pasado en ningún otro lugar del planeta, la inauguran cuando sigue en obra negra. Inauguran una refinería que no refina. Siguen destinándole dinero a un aeropuerto que ni el presidente usa para sus vuelos. Siguen dotando de recursos multimillonarios a un Tren Maya cuando todavía no hay medicamentos. En fin, para las obras faraónicas. Nosotros lo decimos con claridad antes de que yo ceda el uso de la palabra. Este es un gobierno que ha tenido recursos como nunca, como nunca. Hoy se habrá de imponer un presupuesto de 8.3 billones de pesos. Nunca un gobierno ha tenido ni nominal, ni realmente este tipo de cantidades de recursos públicos. Y la pregunta que hacemos en Acción Nacional, y sabemos que es a nombre de miles, de millones de mujeres y de hombres, es si ha cumplido con una sola de sus promesas el gobierno de la 4T. Hay una promesa que sí cumplió a cabalidad el presidente López Obrador, una sola. Él prometió en campaña que México ya no iba a crecer al 3 o al 4% de la economía, y lo cumplió a cabalidad. Cuando crecemos, no crecemos ni a un punto económico. Felicidades por esa promesa de campaña bien cumplida. Y nosotros lo decimos, pese a todo el gasto que se hace supuestamente en desarrollo social, ¿cómo le hacen ellos para que ahora aumenten los pobres? Ahora son 6 millones de pobres más en este país, pese a los infinitos recursos que se dan para desarrollo social. ¿Cómo creceríamos? Nosotros lo decimos, fomentando a quien además ayuda para producir económicamente. A las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas, no a los inmensos potentados, no a las empresas transnacionales. Nosotros tendríamos que preguntarle a la gente, así de simple, salir a preguntar a los comerciantes, a los dueños de changarritos, de una papelería, de una cafetería, ¿los ayudó este gobierno en la pandemia? ¿Los ayudó después de la pandemia? Le preguntaríamos a los jóvenes que quieren emprender,
que cometen el pecado de aspirar a emprender y producir nuevos empleos. ¿Se sienten apoyados para emprender por este gobierno? ¿Se sienten las mujeres más tranquilas, más seguras en todo el país, aquí en la Ciudad de México? Le preguntaríamos a las trabajadoras, a las y a los trabajadores, ¿les rinde su salario para sus necesidades más básicas con la inflación que ni en 22 años habíamos tenido? A los 17 millones de ciudadanos que perdieron el seguro popular, Dios no quiera, tienen una tragedia médica, ¿se sienten cubiertos por el Estado mexicano? Una tragedia el gobierno de la 4T. Para concluir les digo, el PAN nuevamente presenta una propuesta alternativa de presupuesto. Es una propuesta que antes que nada es factible. No venimos con discursos para decir que queremos cambiar el 95% del presupuesto, que sabemos que si de por sí no escuchan, pues con eso yo creo que hasta nos cierra la puerta el oficialismo, la oficialía de este país. Nosotros de 8.3 billones de pesos estamos proponiendo que se reasignen 121,000 millones de pesos. Eso equivale al 1.4% del presupuesto. El PAN está proponiéndole a la mayoría, que no tuvo mayoría hace un año, que la tiene ficticiamente, que pueda reconsiderar, reasignar el 1.4% del presupuesto. Vamos a ver si la voluntad de diálogo del oficialismo alcanza por lo menos un 1.4%. Nosotros lo decimos solo con esta frase, con apenas el 38% de lo que se le está asignando a las obras faraónicas de este gobierno, nosotros podríamos cubrir nuestra propuesta alternativa. Es una propuesta que atiende a lo que pide la gente, porque para eso debe de ser un presupuesto, no para lo que pide un presidente, sino para lo que pide y exige la gente. Nos basamos en 6 grandes rubros que explicarán mis compañeras y compañeros como nuestra propuesta alternativa del Partido Acción Nacional para el presupuesto 2023. Cedo el uso de la palabra al diputado Héctor Saúl Rodríguez. Muy buenos días a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación. Como bien lo ha manifestado nuestro coordinador, y en voz y representación de todos nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas de Acción Nacional, presentaremos un presupuesto alternativo basado en 6 acciones prioritarias. La primera de ellas, en materia de seguridad. Parece que a este gobierno la política de abrazos y no balazos fue un fracaso. Estamos viviendo la ola de violencia más grave en el país durante los últimos años. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará como el gobierno más violento en la historia de nuestro país. Al día de hoy se suman por lo menos 136,000 muertes violentas en todo el territorio de nuestro país y también por lo menos 45,000 personas desplazadas de sus hogares por motivo de violencia. Asimismo, por lo menos durante este gobierno ya existen más de 135,000 personas desaparecidas, de las cuales por lo menos 40,000 de ellas corresponden directamente a este gobierno durante esta gestión del presidente López Obrador. México está hundido en la violencia y está empañado por la sangre de nuestros compatriotas. Es por eso que desde Acción Nacional reclamamos que haya recursos suficientes para atender la inseguridad. Las policías locales, las policías municipales, las policías estatales se encuentran asfixiadas presupuestalmente. Y hoy este presupuesto nuevamente no vuelve a otorgar recursos adicionales. En este gobierno se llevó a cabo la derogación del Fortasec y por eso nosotros necesitamos desde Acción Nacional que un fondo en materia de seguridad y fortalecimiento de las policías en capacitación, en certificación y en equipamiento se vuelvan un referente en sus entidades y en sus municipios para atacar a los grupos del crimen organizado. Por eso Acción Nacional hoy propone 10,000 millones de pesos en este rubro que empezará a ser
el capital semilla que comience a dar la tranquilidad al pueblo de México. Muchas gracias. Aunado a que este gobierno en esta propuesta aún no cuantifica y no hace una propuesta seria de la iniciativa que se aprobó ya aquí en la Cámara de Diputados con los 26,000 millones de pesos en bienes mostrencos en las cuentas de cuentavientes que ya dejaron abandonadas sus cuentas y que están muchas de ellas ya en resguardo de la tesorería. Esos 26,000 millones de pesos no están reflejados tampoco en el presupuesto, así como tampoco está reflejado en este presupuesto el transitorio de la aprobación constitucional en materia de la Guardia Nacional y la promesa que hizo este gobierno de dar recursos a las entidades. En este presupuesto tampoco se encuentra reflejado y ha sido una mentira más de Andrés Manuel y del secretario de Gobernación. Por eso Acción Nacional hoy pelea los recursos suficientes para entidades y municipios y hacer frente al crimen organizado en sus localidades. Muchas gracias. ¿A quién le cedes el uso? Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Itzel Valderas. Muchas gracias, compañero. Buenos días. Buenos días a todos los medios de comunicación. En México, por lo menos 10 mujeres son asesinadas diariamente. Muchas de ellas, desafortunadamente, vivían un cuadro muy complejo. Dependían económicamente de sus agresores, no tuvieron un refugio a donde correr y tampoco la posibilidad de que alguien les cuidara a sus hijos para trabajar e independizarse de sus agresores. Morena tiene una ceguera tal que no ve que la falta de programas y políticas efectivas para la mujer en nuestro país contribuye enormemente a este clima de violencia y desigualdad que nosotras las mujeres estamos padeciendo. El gobierno federal escatima recursos donde verdaderamente se requieren. Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone en el presupuesto de egresos de la Federación más apoyo a los refugios para las mujeres. Nosotros lo estuvimos denunciando en 2022, se destinaron únicamente 420 millones de pesos para el funcionamiento de estos espacios. Se entregaron los recursos de manera tardía, a cuentagotas, y la asignación, por supuesto, que fue insuficiente. Por eso, en el PEF 2023 estamos exigiendo, pidiendo, suplicando otorgar recursos por 1,443 millones de pesos que le permitan a estos refugios garantizar y ampliar su apoyo con la estadía, con alimentos, con atención médica a estas mujeres que son violentadas y que muchas de las veces llegan a estos espacios con sus hijos en brazos. Insistimos también en el regreso de las escuelas infantiles, estancias infantiles, este programa que fue cancelado por supuestas creencias de corrupción que en 4 años no han logrado comprobar. La propuesta es otorgar un presupuesto de 3,000 millones de pesos para este programa que permita a las mujeres laborar una jornada diaria y tener un espacio adecuado para que cuiden a sus hijos, a nuestras hijas, que estemos tranquilas en el trabajo sabiendo que ellos están bien cuidados en espacios seguros. Y no solo eso, como parte de nuestra visión en favor de la mujer, no podemos dejar de ver por los 3.6 millones de niñas, niños y también madres que se vieron afectadas con el cierre de las escuelas de tiempo completo. Aquí proponemos un presupuesto de 10,000 millones de pesos para reactivar las escuelas de tiempo completo. Y no podemos dejar de lado a aquellas mujeres que son jefas de familia, porque en nuestro país el INEGI identifica que 3 de cada 10 hogares son sostenidos por una mujer jefa de familia. Nuestra propuesta es asignar 20,000 millones de pesos para apoyos a estas mujeres que están al frente de la administración de sus hogares. Hemos registrado reservas que respaldan estas propuestas para hacer más por la mujer mexicana. Si el gobierno federal y el bloque oficialista rechazan en el Pleno estas propuestas, lo que realmente estarán haciendo pues es darle la espalda nuevamente a las mujeres mexicanas. Yo le quiero decir a todos ustedes que las que somos jefas de familia estamos haciendo lo que nos toca hacer.
las mujeres de este país, jefas o no jefas de familia, estamos trabajando, estamos sacando a nuestros hijos adelante. Muchas de las veces tenemos 2 o 3 trabajos, muchas mujeres venden todo y de todo para poder sostener a sus familias. Nosotros realmente estamos haciendo lo que nos corresponde y lo estamos haciendo temerosas siempre, con miedo de que algo nos suceda, y luego nos vamos a trabajar y dejamos a nuestros hijos pues no en lugares seguros, porque ya dijimos que nos arrebataron las estancias infantiles, nos quitaron las escuelas del tiempo completo, y lo que pedimos, lo que exigimos o lo que hago yo en este momento a nombre de todas estas mujeres mexicanas que se la están rifando allá afuera ante la indiferencia del gobierno federal por su cerrazón, por su egoísmo, por su indiferencia, pues lo que pedimos es que ahora que van a disponer de 8.3 billones de pesos, un presupuesto nunca antes proyectado para un sexenio en un año, pues que realmente haya voluntad por parte del gobierno federal, que realmente le tomen la palabra al Grupo Parlamentario de Acción Nacional para que haya políticas públicas efectivas y que nos aligeren a nosotros, las mujeres, la carga. Realmente vivimos estresadas, vivimos con miedo, vivimos sin el apoyo del gobierno, solamente nosotras, las mujeres, allá afuera, en casa, sabemos cómo estamos administrando nuestros recursos, porque además todo está carísimo y estamos afrontando temas de salud, temas de inseguridad y nuestra propia economía sin el apoyo del gobierno federal. Así que a nombre de esas mujeres que representamos aquí en el Partido Acción Nacional es que exijo al gobierno federal que realmente tenga la voluntad para asignar estos recursos que estamos proponiendo formalmente a través de reservas para aligerar la carga a todas esas mujeres. Muchísimas gracias. ¿A quién presentas tú? Mi compañero Jorge Insunza les hará ahora uso de la voz. Gracias. Venga usted. Muy bien, Itzelita. Venga, tocayo. Muchas gracias a la diputada Itzel Valderas y muy buenos días tengan todas y todos ustedes, integrantes de los medios de comunicación. Yo inicio diciendo que sin duda la economía es uno de los grandes fracasos de la gestión de este gobierno. Y tan solo me gustaría dar un dato de inicio. Si sumamos el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la suma aproximada es de 240,000 millones de pesos contra 343 millones de pesos que se dan en apoyo de las micro y pequeñas industrias. Voy a repetir la cifra, 240,000 millones de pesos contra 343 millones de pesos. Esto ejemplifica perfectamente el abandono en que este gobierno tiene al sector productivo. Somos el único país de la OCDE, de la Organización para el Desarrollo Económico, que prácticamente no destina recursos en apoyo del sector productivo. Y esto yo diría que tiene 2 consecuencias fundamentales. La primera, que estamos siendo una fábrica de pobres, millones de nuevos pobres por el abandono al sector productivo. Y segundo, la segunda consecuencia es que han cerrado 1.600.000 empresas en estos pasados 3 años después de la pandemia. Somos uno de los pocos países del mundo que no ha logrado regresar a los niveles que tenía México antes de la pandemia. Recuerden que ya antes de la pandemia estábamos creciendo por abajo del cero, es decir, decreciendo, y no hemos logrado regresar al nivel que teníamos en el 2018. Y los indicadores económicos nos muestran claramente quién está pagando el costo de estas medidas económicas, los pobres de México. Hoy la inflación es del 8.5% aproximadamente, pero la inflación de la canasta básica, es decir, de los productos de consumo de las clases que consumen las clases más desprotegidas, es de entre 13 y 14%. Por eso el gobierno está importando alimentos sin control alguno, porque ya no pueden las clases marginadas de México
tener acceso a una dieta porque ya no pueden y sigue creciendo la pobreza extrema. Por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone, primero, que regrese el Instituto Nacional de Apoyo al Emprendedor, el INADEM, y para esto estamos proponiendo un presupuesto de 7,000 millones de pesos en apoyo a este sector productivo. Y segundo, que haya 5,000 millones de pesos de apoyo a las MIPYMES. Quiero recordarles que en el año 2014 este apoyo a la micro y pequeña empresa era de 21,000 millones de pesos. En el 2015 era de 20,000 millones de pesos. Hoy, con esta propuesta del gobierno federal de 343 millones de pesos, prácticamente se abandona al sector productivo y ahí están las consecuencias. Por su atención, muchas gracias y cedo el uso de la palabra a la diputada Sonia Murillo. Diputada. Gracias. Gracias, buenas tardes. El presupuesto social es el que nos ayuda a combatir los índices de pobreza y rezago social, ya que dicho presupuesto debe de cuidar los aspectos básicos de los habitantes, como es la salud, el alimento, el trabajo y la educación, mismos que contribuyen a la reconstrucción del tejido social. En este año, quien se ha esforzado más han sido las mujeres jefas de familia, aquellas que se han visto afectadas por un presupuesto que no piensa en ellas, por la pérdida de su capacidad profesional al estar frente de la familia, a las que junto con los niños deben de buscar de hospital en hospital si hay o no medicamentos contra el cáncer, a las que buscan en cada peso que tienen que les alcance, a las que buscan tener un mejor trabajo o negocio y no se les generan las oportunidades y aún más les quitan las escuelas y guarderías de tiempo completo, sacrificando así su tiempo profesional. Este presupuesto, ¿en qué les está ayudando? Combatir la pobreza no es lo mismo que combatir la desigualdad, sin mencionar que en muchas ocasiones este presupuesto no llega a los que más lo necesitan. La prueba está que al presupuesto para el bienestar se le incrementó el 30% más respecto del año pasado, es decir, 108,000 millones de pesos que supuestamente ayudan al combate de la pobreza. Pero otros datos hoy nos revelan que la pobreza extrema pasó a afectar a 10.8 millones más de mexicanos. No podemos seguir siendo un país fabricante de pobres. Hoy, el 96% del presupuesto del bienestar solo está enfocado exclusivamente a 3 programas, dejando a las mujeres y a los niños de lado. Las mujeres son parte medular de la sociedad mexicana. Ellas son las que todos los días trabajan por reconstruir este tejido social a su alrededor y justamente a ellas son las que más afectan con la reducción como en un 22% al abasto social de leche, en una reducción del 30% al programa de salud materna, sexual y reproductiva, reducción del 35% a los programas de servicio de estancias de bienestar y desarrollo infantil, una reducción del 54% al programa de vacunación. Además, las irregularidades en el manejo de los programas sociales no se terminan. Las auditorías revelan que aún persiste el incumplimiento de las reglas de operación, pagos duplicados a beneficiarios, opacidad y manejo discrecional de los recursos públicos. En Acción Nacional seguiremos luchando porque este presupuesto alcance para más y cobije a más. Por eso estamos proponiendo un importe de 35,000 millones de pesos para apoyos diversos en beneficio de las familias más vulnerables. No dejaremos que los programas sociales retrocedan en el presupuesto, es decir, que ningún recurso ya asignado desaparezca. Gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Gabriel Cuadri.
Mil gracias. Para el siglo XXI, el tema central en el desarrollo económico son los temas ambientales y climáticos. Es la lucha contra el calentamiento global y la lucha por salvar al planeta. Este gobierno ha destruido a las instituciones ambientales de México y ha hecho un enorme retroceso en política ambiental, en política climática y desde luego en la política energética. Es un gobierno que se ha convertido en un paria internacional en materia climática y lo estamos viendo ahora en la COP27 de Egipto, en donde el gobierno mexicano hace el ridículo, tratando de engañar y tratando de defraudar a las Naciones Unidas en lo que toca a sus compromisos de reducción de emisiones. Por eso, desde el Partido de Acción Nacional y en la discusión de este presupuesto de egresos de la Federación, estamos proponiendo dos grandes grupos de medidas. Uno, para la reconstrucción institucional ambiental del país, y dos, para la formulación de programas necesarios para el desarrollo económico, el empleo, la competitividad y el crecimiento que van orientados hacia un desarrollo sostenible en el contexto de la conservación de la biodiversidad y de la lucha contra el calentamiento global. Se trata de programas que en conjunto suman 113,000 millones de pesos y que representan aproximadamente el 1.3 o 1.4% de los 8.4 billones de pesos del presupuesto completo. En materia de reconstrucción institucional, proponemos reconstruir a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ha sido devastada por este gobierno y que tiene a su cargo el 15% del territorio nacional. La reconstrucción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha sido desmantelada. La reconstrucción de la Comisión Nacional Forestal, restituyéndole recursos y además capacidades para conservar los recursos forestales en el país y darle a las comunidades campesinas nuevas opciones productivas de empleo y de ingreso. También se trata de reconstruir a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que ha sido desmantelada por este gobierno. Eso en lo que respecta a la reconstrucción institucional. Y en materia de programas, se trata, claro, como ya lo comentaba yo, de medidas que van orientadas hacia el desarrollo sostenible, hacia la competitividad, el empleo y el crecimiento. Primero, estamos planteando una política industrial para la electrificación del parque vehicular en nuestro país. En segundo lugar, una política industrial, tecnológica y científica para el desarrollo del hidrógeno verde como un energético de transición, como un energético que permita abastecer a la gran industria y al transporte pesado con cero emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos planteando también en todo esto un programa nacional de transporte público, estamos planteando un programa nacional de economía circular. Estamos planteando un programa nacional para la recuperación de metano en la industria de hidrocarburos, que México es uno de los principales contaminantes en el mundo en materia de metano, que es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2, y que esto permitiría recuperar un recurso muy valioso para la industria y para la generación de electricidad. Igualmente se trata de recuperar la reforma energética de 2013 para promover la energía limpia, eólica, solar y geotérmica con depreciación acelerada y con créditos fiscales. También estamos proponiendo un programa de vivienda sustentable. Estamos planteando recuperar los subsidios que antiguamente daba la CONAVI para que los grupos sociales de bajos ingresos puedan acceder a viviendas sustentables con servicios insertadas dentro del tejido urbano, así como también un programa de investigación en enfermedades zoonóticas que emergen de la relación entre humanos y animales, tanto silvestres como domésticos. El caso más grave de todo esto ha sido el COVID, pero también ha sido el H1N1, el SARS, el MERS, el ébola y el HIV. Todas son enfermedades zoonóticas y México hoy no tiene capacidades para estudiar y darle seguimiento epidemiológico a estas enfermedades. Con todo ello, se propone que México reencuentre la meta de la sostenibilidad, se propone también que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y de biodiversidad, y con esto demostramos que el PAN es el verdadero partido ambientalista de nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra mi compañera Marta Romo.
Muy buenos días. Primero que nada, quisiera hablar a nombre de todos y todos los mexicanos que al final del día son quienes nos tienen el día de hoy aquí siendo su voz y siendo portavoz. Este fin de semana, Mari, una persona que me buscó en mi oficina de enlace, tuvo una cirugía programada en un centro de salud. Esta cirugía programada le implicó que su médico le pidiera suturas, que le pidiera anestesia porque no tenía, analgésicos y los medicamentos posoperatorios. Esos son los datos reales que tenemos el día de hoy en la salud para nosotros los mexicanos. Esos son los datos reales que la ciudadanía vive y no los que el presidente nos cuenta. Esto, compañeras y compañeros y medios de comunicación que hoy nos acompaña, esto es para una cirugía que es programada. Cuando tenemos una emergencia médica y acuden a los diferentes centros de salud, la emergencia implica vidas humanas, porque no tienen la oportunidad para conseguir suturas, anestesias, mucho menos analgésicos. Faltan medicamentos tan básicos como un paracetamol, pero también faltan medicamentos tan complicados como son necesarios para una quimioterapia. Hemos escuchado de manera repetitiva que en el artículo 4 de nuestra Constitución habla sobre un derecho a la salud. Pero si nosotros vamos y le decimos a los ciudadanos sobre este derecho, pues nada está más lejos de lo que este artículo cita a la letra. Desde que este gobierno entró a funciones, hemos visto de una manera muy clara en donde la ley no ha sido prospectiva como tiene que ser. Tenemos 4 años de improvisaciones en materia de salud. Tenemos 4 años de un fracaso contundente y objetivo de manera clara en el manejo de la salud, en donde desaparecen el seguro popular, pero improvisan con un llamado INSABI y hoy, reconociendo un fracaso, ahora mutan a un modelo nuevo en donde sabemos con este presupuesto que tampoco tiene las herramientas básicas para poder operar y funcionar. Son 4 años de improvisaciones y de omisiones que implican muertes, no solamente para quienes les acabo de platicar, sino para todos y cada uno de los mexicanos que ni siquiera tienen acceso siquiera a un suero para una deshidratación. En diferentes lugares como en la sierra, la gente todavía el día de hoy muere por deshidratación. 4 años de pésimas decisiones y que eso implica que la nula humildad tiene costos en las vidas humanas y esto no lo podemos permitir. Son 4 años a partir de que el seguro popular fue desaparecido y cualquier política pública que sin duda puede ser perfectible como es el seguro popular, necesita que sea restablecida con algo que tenga el presupuesto correspondiente, pero sin improvisaciones, que sin duda nos va a costar también este 2023